La tradición de recintos de fosos circulares concéntricos con diseño similar al descrito para la capital de Atlantis, en el suroeste de Iberia, se extiende durante casi todo el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, es decir, entre el Neolítico y el Calcolítico. En el suroeste de la península ibérica se construyeron innumerables recintos de fosos. Vamos a ver aquí un mapa. Pero a pesar de su abundancia y de la enorme extensión de algunos de ellos, especialmente de dos en concreto, Marroquíes Bajos y Valencina de la Concepción, aquí tenemos Marroquíes Bajos y Valencina de la Concepción, con más de 100 hectáreas, sobre el Marroquíes Bajos se le calculan más de 100 hectáreas y a Valencina en general todo lo que es, digamos, el área arqueológica se le calcula unos 400 hectáreas, o sea, estamos hablando de casi 4 veces. Pero en realidad después vamos a ver que lo que es el asentamiento de, digamos, lo que sería la ciudad concéntrica es realmente más pequeña que Marroquíes Bajo. Bueno, como decía, estos son los ejemplos más paradigmáticos de lo que son los asentamientos de recintos de círculos concéntricos, de fosos más grandes. Las referencias a este tipo de asentamientos circulares concéntricos con fosos, que en algunos casos funcionaban como auténticos canales conduciendo agua, con el patrón descrito para la capital de Atlantis, alternando anillo de tierra, foso usado como canal de agua, y otro anillo de tierra y otro foso, y así concéntricamente. Bueno, las referencias a este tipo de asentamientos realmente han sido escasas o parciales o inexactas, incluso entre las publicaciones académicas y congresos científicos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios arqueólogos. Los métodos y técnicas que habían demostrado su eficacia en otras partes de Europa, como por ejemplo el empleo de fotografías aéreas, estudios geofísicos, excavaciones de capas más extensas en el plano horizontal, etc., realmente han comenzado a aplicarse prácticamente hace muy poco en la península ibérica, tal como ya expusieron en 2010 los arqueólogos José Enrique Márquez Romero y Víctor Jiménez Jaimes, especializados precisamente en esta cultura de recintos de fosos circulares concéntricos aquí en la península ibérica. Una de las ideas que defiende Márquez Romero y Jiménez Jaimes es que los recintos de fosos ibéricos deben entenderse en un contexto europeo, no solo como algo local. Claro, ellos hablan de otros recintos que hay en Europa, en prácticamente toda gran parte de Centro Europa y las Islas Británicas, pero hay una singularidad que los diferencia bastante, que es que la península ibérica parece ser la que inicia, o la que por lo menos con bastante más ejemplos utiliza el sistema de canalización, o sea, de fosos que son utilizados para conducir agua, mientras que en los otros lugares de Europa lo típico son murallas concéntricas, prácticamente sin fosos. En algunos casos hay fosos, pero no se ha demostrado hasta ahora, ni se ha planteado, creo que ni se ha planteado siquiera que esos fosos se utilizaran para conducir agua. Son de muy poca profundidad por lo general y no se ve que hayan sido preparados, acondicionados, como vemos en Marroquíes Bajo, para contener agua. Bueno, los recintos de fosos neolíticos parecen estar ampliamente, como decía, distribuidos por Europa Central, a nivel lo que es concéntrico, circular concéntrico, no exactamente alternando anillo de tierra con fosos tipo capital de Atlantis, por decirlo de alguna manera, o tipo peninsular ibérico, sino simplemente montículos que funcionan como una especie de muros o murallas que sobresalen del terreno de manera concéntrica. Pero, repito, prácticamente no hay fosos, o no se alterna muralla con foso, así concéntricamente. Y bueno, como decía, se expanden prácticamente, llegan hasta desde el área mediterránea hasta Escandinavia. O sea, no es un fenómeno, ya te digo, lo de las construcciones de asentamientos circulares concéntricos no es algo exclusivo de la península ibérica. Aquí parece que se hayan, si no el más antiguo, algunos de los más antiguos, compitiendo con algunos de Centro Europa, también del Neolítico.
como decía, se conoce en áreas de Europa desde hace mucho tiempo, pero particularmente en los últimos 25 años han florecido los estudios, ¿no? Los recintos de fosos no comenzaron a conocerse hasta la década del 70. E incluso entonces las deficiencias metodológicas y la falta de financiación obstaculizaron su estudio, ¿no? su tipificación, o sea, no se sabía bien ni lo que era prácticamente. Bueno, pues como consecuencia de todo, los recintos de fosos del Neolítico Ibérico y de la Edad del Cobre, el Calcolítico, fueron en gran parte desconocidos fuera de Portugal y España. Bueno, al revés, quiero decir que eran prácticamente desconocidos incluso los de Europa. Y entonces los arqueólogos aquí se encontraron con un fenómeno que no sabían muy bien cómo interpretar. Todavía no estaban muy bien conocidos. Hoy en día sí. Bueno, como decía, desde los 70 para acá es cuando ha ido poco a poco aumentando el nivel de estudio y de comprensión de este tipo de asentamientos en la península ibérica. Hoy en día ya por lo menos hay quizás no más de 5 o 6 especialistas, hasta donde me consta, en la península ibérica, pero por lo menos ya los hay, que han hecho muy buenos estudios, han hecho tesis, han publicado libros y bueno, por lo menos tenemos hasta un mapa, como lo estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Donde podemos situar ya estos asentamientos. Vamos a ver un poco otras imágenes. Bueno, esto es lo mismo, pero sin la leyenda. Una distribución de, fíjense por ejemplo, en 1996 en Portugal, los poquitos sitios que se conocían, y ya en 2013 todos los que ya se conocen. Y claro, cada década va a haber más y más y más. Se espera que el mapa de Portugal y probablemente de la península ibérica, o por lo menos de Andalucía, tan llenito de puntitos que casi va a cubrir hasta el último rincón. O sea, la cantidad de asentamientos es algo muy frecuente, muy abundante. Se espera que va a ser muchísimo más todavía de lo que hay ahora mismo reportado. Porque a medida que están avanzando el estudio de fotografías aéreas y también el uso de los drones, que es algo bastante nuevo en el estudio de las investigaciones de la exploración científica, cada vez van a aparecer más y más y más. No sabemos hasta dónde va a llegar eso, pero seguro que se va como mínimo duplicar la cantidad que ahora mismo hay en Portugal y en Andalucía, como hemos visto en otros mapas. Bueno, me he saltado un poco rápido, no me di cuenta. Bueno, aquí seguimos. Aparte de lo que hemos visto aquí en la zona de Andalucía, que vemos que los sitios llegan hasta Venta de Rapa, Marroquíes Bajos, en Marto también hay uno. Martos aquí, Marroquíes Bajos, Venta, y este que no tiene nombre, pero después lo vamos a ver, también pertenece a, creo que es Cerro de los Vientos, también pertenece a Jaén. O sea que de momento Jaén tiene 4. Y bueno, ahora recientemente tenemos el de Granada, que es por el que hemos iniciado este pequeño vídeo. Bueno, vamos a seguir. También tenemos en Alicante, todos estos sitios son recintos de fosos en Alicante. Fíjense que hay un buen grupito ya. Es lo que digo, habíamos visto que aquí en Portugal estaba bastante sitio, después Andalucía un poco menos que en Portugal, pero abarcando casi toda Andalucía, ahora con Granada, y estoy seguro que van a aparecer en Almería también, y en Murcia, o sea que todo esto aquí no va a quedar en blanco. Aquí también en el centro están apareciendo, o sea que vamos a ir llenando poco a poco la península hasta el norte probablemente. Quizás prácticamente no lo vamos a hallar en las zonas montañosas, ni de valles muy altos, elevados, de gran altitud, porque el estudio comparativo con los casos de Europa y los de la península ibérica demuestran que más bien se utilizan cuencas de grandes ríos, pero en zonas más o menos llanas o de elevaciones bajas, no de grandes alturas. Y los sitios como el de ha aparecido en Granada recientemente, que he encontrado por el equipo del doctor Antonio Morgado de la Universidad de Granada, sobre una colina, son los más escasos, vaya que no son tan abundantes como los que están en los llanos, y están, parece, como más vinculados a una cuestión de algo que había que proteger, obviamente, porque no se hacen recintos fortificados o amurallados concéntricamente en una colina, sino hay algo importante que proteger.
En ese sentido, sí, hasta cierto punto tiene razón cuando Morgado dice que no son muy comunes, si se está refiriendo a eso, a asentamiento de recintos de foso concéntrico encima de colinas. Es cierto que son bastante escasos. La mayoría están en zonas llanas. En zonas llanas, en grandes llanuras, en zonas de cuencas de grandes ríos, pero en zonas de poca elevación. Bueno, este es el mapa Andalucía, pero centrado en lo que son los sitios de Jaén, que os había comentado. Aquí tenemos 4 imágenes de 4 sitios diferentes de Portugal, fotos aéreas, o sea, de ortofoto, corregida, con contraste, con Photoshop, trabajadas, ¿no?, para aumentar el contraste, pero claramente, por ejemplo, aquí se ve un recinto circular concéntrico. No sabemos si hay, no, circular concéntrico no, sería circular solo, pero es posible que haya algo alrededor, no está claro todavía. Este sí tiene claramente por lo menos 3 fosos o 4. Este tiene 3 muy perfectamente. Aprovecho para aclarar que los recintos de fosos de 3 suelen ser los más comunes. O sea, son los, digamos, como si fuera, por decirlo de alguna manera, el prototipo, el que más se repite. El más común es de 3, pero los hay de 2 nada más, de 2, de 1, quizás este sea de 1, también los hay, se ha encontrado algún que otro sitio. Creo que en Jaén, precisamente, uno de los sitios que se encontraron, me parece que el de Cerro de los Vientos, parece que es de un solo anillo o de 2, después lo veremos. Pero bueno, han aparecido de 1, son pocos. La mayoría son de 3, y los hay de 4, de 5 y de 6 como Marroquíes Bajo. Pero la mayoría son de 3, digamos que es la media, por decirlo de alguna manera. Más que la mayoría, digamos la media, como si fuera el prototipo. Es curioso que la capital de Atlantis se describe también con 3. Bueno, alternándolo con fosos, con canales de agua. Algo parecido a esto que vemos aquí, ¿no? Así sería Atlantis. Con la diferencia que la capital de Atlantis tenía pues un canal que salía de algún punto hacia el sur. Vamos a poner que el norte está para arriba, como en estos mapas. Pues hacia el sur tenía un canal que salía, o sea, sobresalía de los anillos y se extendía también por cierta distancia hasta el mar. Algunos recintos han aparecido también con canales de ese tipo, canales que atraviesan desde el centro hacia afuera, lo vamos a ver en algunas imágenes, y en el mismo Marroquíes Bajo tenía también un canal, aunque no parece que no está claro si desde el centro, pero sí por lo menos desde el segundo anillo, por lo menos, hasta el quinto creo, salía ese canal, o hasta el tercero o cuarto, porque en Marroquíes Bajo se ha podido contabilizar hasta 6 fosos concéntricos. Esto es otro de los sitios típicos de Portugal, se conoce como el sitio de Salvada, en la misma imagen, un poco más ampliada. Fíjense que, bueno, esto está redibujado por los arqueólogos, pero fíjense, la foto aérea se distingue, o sea, se distingue, los arqueólogos han redibujado con análisis también en terreno, hicieron algunas pruebas, unas catas, y después vamos a hablar sobre esto, los fosos hechos imitando las ondas del agua. Después vamos a hablar sobre eso porque eso es muy interesante y es una clave muy importante para entender también esta cultura de los recintos de fosos, esta cultura atlántica, como yo le llamo. Vemos, por ejemplo, 2 fotos del mismo sitio y otra vez volvemos a ver, en este caso, el segundo anillo, sobre todo, se ve muy claro con este sistema irregular que imita pues lo que son las ondas acuáticas, ¿no? Un símbolo de las aguas. Es la misma imagen. Aquí lo vemos con una imagen muy clara, hecha con un magnetograma, que es impresionante lo que consiguen esta tecnología. Nos revela lo que hay debajo del suelo de una manera súper nítida y clara. Fíjense el canal central que tiene aquí, exactamente como el diseño de Atlantis. Lo mismo. Ahora lo vemos, un canal que atraviesa todos los anillos y llega hasta el mismo centro. Aunque tiene, digamos, más fosos. Bueno, en realidad tiene 3, porque este es un foso, este es otro y este es otro. Bueno, son como dobles, porque se alternan con un foso concéntrico recto, por decirlo de alguna manera, sin curva, como los de Marroquíes Bajo, se alterna con otros que parecen como si fueran bastiones, pero después no son bastiones, son fosos. O sea, y se ha probado que no son espacios para bastiones, no, es simplemente fosos que lo hacen así.
Entonces ahí hay una clara intencionalidad simbólica, porque eso no tiene ni el más mínimo sentido práctico. Lo práctico es esto: hacer el foso lo más recto posible. Y si tienes que hacer alguna pequeña curva, una desviación, porque te tropiezas, por ejemplo, con un terreno, con una roca muy dura, vale. Pero no tiene sentido hacer esto. Y además es bastante simétrico. O sea, está claro que ahí hay una clara intencionalidad de simbolizar los cursos de las aguas acuáticas. O sea, en un símbolo acuático de toda la vida, en todas las culturas, las ondas sinuosas, ya sean en zigzag, angular, o como meandros, que se le llaman cuando son así más circular, siempre son símbolos acuáticos. Entonces esto nos demuestra que incluso cuando estos lugares, como este sitio, se han encontrado evidencias de haber sido utilizados para habitación, tenían un carácter también simbólico. Y en muchos casos han aparecido recintos de este tipo que no tienen huella ninguna de haber sido habitados. Solamente algún que otro enterramiento simbólico de animal, de persona. La mayoría tienen enterramientos, la mayoría, a veces más incluso enterramientos que evidencias de habitación. Lo cual quiere decir que habían recintos que eran simbólicos, ceremoniales, por algún culto relacionado con las aguas seguramente, porque se utilizaban para canalizar agua, esos fosos, aparte de la propia forma, ¿no? Y en otros casos, pues el mismo sitio que era simbólico, en algún momento determinado se utilizó para habitación, pero nunca para una gran población. De hecho, la mayoría son pequeños, lo vamos a ver, son bastante pequeños, salvo Marroquíes Bajos y Valencina de la Concepción. Vamos a hablar un poquito más claro después de eso, que son como la gran excepción, que no tienen explicación ninguna de momento, son un par de fenómenos. Más de 100 hectáreas más o menos se les estima a Marroquíes Bajos y 400 a Valencina de la Concepción, pero hay que matizar eso, porque realmente están contándolo todo el área arqueológica hasta el exterior, lo más amplio posible. Pero cuando miras lo que son los 3 fosos concéntricos, que también casualmente eran 3 anillos concéntricos, 3 fosos de Valencina de la Concepción, o sea, digamos el prototipo, tienen la secuencia de 3, ¿no? De Valencina de la Concepción, el tamaño es más pequeño que Marroquíes Bajos con sus anillos concéntricos. O sea, digamos que Valencina de la Concepción tiene 400 hectáreas a nivel de extensión arqueológica, incluido las zonas de campos de necrópolis, que es en el exterior, etcétera, todo. Pero lo que es el asentamiento, lo que le llamaríamos la macrópolis, la ciudad, ¿no? La ciudad grande, más que macroaldea, prefiero macrópolis, es más pequeña que Marroquíes Bajos. Pero en cualquier caso, ambas pasan de las 100 hectáreas. Sin embargo, como vamos a ver después en los gráficos, son muy pequeños la mayoría de estos sitios, pero por eso digo que están más vinculados a cuestiones mágicos, ceremoniales, simbólicas, en algunos casos, pero no en todos, se utilizaron para habitar. Pero grupos muy pequeños de gente, o sea, tampoco miles de personas. Y muy probablemente la explicación pueda estar en que algunos de estos sitios se utilizaban, como se pudo probar en Stonehenge y en varios recintos concéntricos también que aparecieron cerca de Stonehenge, cada cierto tiempo se hacían como unas romerías, no sabemos si cada un año, cada 2, cada 10, bueno, cada X tiempo se hacían como una especie de romería y venían gente de distintas aldeas, se reunían en el lugar y utilizaban el lugar. Entonces, claro, eso después queda reflejado arqueológicamente con silos y estructuras de cabaña, etcétera, y todo, y parece como que era un poblado, pero realmente no era un poblado. Era un lugar en el que periódicamente se venía y se estaba ahí un tiempo por una cuestión, una especie de festival, por decirlo de alguna manera, mágico, ritual, y después cada uno volvía otra vez para sus aldeas. Entonces, claro, cuando pasa el tiempo, después de estar usándose eso durante 1000 años, por ejemplo, 2000 años, de esa manera, el arqueólogo que se encuentra al final, pues un recinto sagrado, circular concéntrico, que tiene dentro pues evidencias de haber tenido cabañas, siglos y tal, y rápidamente lo interpreta como un poblado. Pero realmente hay que matizar bien si es un poblado o no es un poblado como tal. Sobre todo a partir de 2500 para acá. O sea, a partir de que llegan los esteparios y parece que todos estos pueblos que estaban aquí antes, que ya usaban este sistema de construcción, se tienen que defender de esos invasores. Aquí también.
Este es otro. Fíjense, estos son tres sitios diferentes. Fíjense cómo los tres, esto es muy típico en Portugal. De momento aquí en la península ibérica, hasta donde conozco yo, no apareció ninguno de este tipo. De momento. Y muy probablemente terminemos encontrando en la península ibérica, o por lo menos en Andalucía, por la cercanía, digamos, con Portugal, terminemos encontrando de este tipo, que son los más simbólicos, los que claramente eso no tiene un sentido práctico, se ve que es un sentido simbólico. Sin embargo, vemos el de Pérdigo que es mucho más grande que estos son más pequeños, y ves, no tiene el carácter ya simbólico. Son simplemente fosos, incluso bastante irregular y este sí es un poblado completo por todos lados. Todo muy poblado, o sea, muy utilizado como poblado. Aquí lo vemos de cerca mejor. Fíjense, esto es claramente simbólico. O sea, no tiene ningún sentido, ya se ha investigado, se ha analizado como nada defensivo, no, nada, es simplemente algo simbólico, porque estos son canales. Y canales de poca profundidad, no tienen mucha profundidad, suelen tener como máximo 2 metros de profundidad. Y ya está. Entonces la figura está claro que es una cuestión de diseño simbólico, porque estético tampoco va a ser. No tiene sentido el sobreesfuerzo que lleva a trazar los fosos de manera curva y sinuosa, cuando lo más práctico es hacerlo lo más recto posible. Obviamente no es para que se pueda ver en vista aérea. No estaban pensando en lo bonito que se iba a ver desde el cielo cuando en el futuro vinieran los arqueólogos con sus drones y con sus fotos de satélite. Está claro, es una cuestión de que ellos tienen que hacerlo así por algo, por una función simbólica, un sentido mágico religioso que implica el sitio. Quiere decir, el sitio se tiene que ser así porque así queda más protegido mágicamente por un culto a una divinidad que muy probablemente sea la divinidad de las aguas, ¿no? Digamos la misma divinidad que conocemos entre los griegos como Poseidón después, ¿no? El culto a las aguas. Foto aquí en lo que estábamos hablando es como el segundo anillo, el segundo no, sería el tercero, no, el cuarto desde el centro hacia afuera, tiene las curvas y también en el centro. Tiene esta especie de símbolo acuático, diseño de símbolo acuático. Este se ve muy recto, ¿ves? Digamos que este es el prototipo marroquíes bajo, ¿no? Aunque aquí vemos un solo anillo, un solo foso, perdón. Pero este es el prototipo marroquíes bajo. Marroquíes bajo se trazó con fosos casi rectos, o sea, como han dicho los arqueólogos, como si fueran trazados al compás y más o menos manteniendo digamos un ancho más o menos igual permanente, ¿no? De manera que cuando se ve a grosso modo en un plano se ven así, o sea, como al compás, por decirlo de alguna manera, círculos lo más recto posible, o como este, ¿no veis? Pero aquí, ¿ves? Lo combinan con sinuoso. Y repito, eso no puede ser algo estético, o sea, aquí no estamos hablando de un petrolifo, de un grabado, de un dibujo rupestre, o sea, no estamos hablando de algo que ellos están haciendo para que se vea desde vista aérea, sino que es algo en el terreno que en el terreno cuando haces eso es imperceptible por completo prácticamente. Entonces no es una cuestión estética, es una cuestión simbólica, porque esto está incluso bajo, está hacia abajo, o sea, no es algo que que sobresale. Si fueran murallas que las hicieran de esa forma, bueno, podría alegarse que lo harían por estética, porque desde afuera se podría ver esa forma, ¿no? Pero es que eso está abajo, es el foso. Aquí también vemos en vamos a verlo en la otra imagen, no lo tengo aquí. Este sitio, que es de Portugal, Monte de Contenda, en Arronches, es más o menos del tipo marroquíes bajo, ¿ves? Los círculos están bastante rectos, aunque es posible que este tenga algo, ¿no? Este de aquí, tenga algo de curvillas, pero no está muy claro. Pero estos sí se ven bastante rectos, estos tres. Este también es de Fola de Ouro, en Serpa. Douro, a ver, sí, es de Fola de Ouro. Es bastante recto, tipo marroquíes bajo. 1, 2, 3 y 4 probablemente. Muchos de estos sitios todavía no han sido excavados. O sea, los arqueólogos lo han encontrado con fotos de satélite y están ahí pendientes todavía de excavar, que en el futuro esto va a cambiar mucho. Por ejemplo, el que apareció en Carmona,
y sin embargo tiene una estructura de anillos concéntricos en el centro como una especie de estanque, por decirlo de alguna manera, circular también, pero de estanque, como una especie de alberca, ¿no?, para contener agua. Entonces, que es algo simbólico, mágico, religioso y a la vez relacionado con las aguas. Y ese no es el único caso. En Madrid también apareció uno. En el centro tenía como una especie de alberca, pero en este caso cuadrangular. Es curioso, no circular, pero también esa especie de estanque en el medio. Esto recuerda lo que se describe de la capital de Atlantis. Se dice que, aparte de la ciudad, describirla igual que esto, ¿no?, circular, concéntrica, alternando fosos y anillos de tierra, en el centro, en lo que es, digamos, la isla central, por decirlo de alguna manera, Poseidón, según la leyenda, según el mito, claro, es Poseidón el que lo hace, no los humanos, había hecho surgir dos estanques o dos pozos, o dos manantiales, dos fuentes, una con agua templada, calentita, y otra con agua más fresca. O sea, otra coincidencia más, ¿no? Aquí vemos el tipo lobulado también que le llaman, pero que lo que digo es, esto es un diseño obviamente simbólico, no responde a nada realmente práctico. Aquí también este otro sitio. Aquí los mismos uno de los que habíamos visto antes y otro que, fíjense, la irregularidad es como más pequeñita y no es tan continua, pero la hay también en este otro. A ver, parece que... vale, ahora vamos a ver la cronología, porque es muy importante situarnos en la cronología. Bien, el recinto de foso más antiguo que tenemos en la península ibérica es el de Señora de Alegría. Esto es en Portugal. Las dataciones, hay una datación aquí, pero hay un vacío muy grande cronológico aquí que no lo han podido explicar. La primera datación más antigua es 5500. O sea, estamos hablando del momento justo en que llegan, bueno, porque esa es la datación que se da para la llegada a la península ibérica, incluso a Andalucía mismo. Tenemos con 5500 antes de Cristo, que son unos 7500 años, hace unos 7500 años, tenemos datado el hombre de Zugero, que le llaman, el hombre de Zugeros, en Córdoba, en una cueva, que es del Neolítico, que tiene un linaje paterno de Gedo-Adó, creo que Gedo-Adó, que es típico de la gente desde el Cáucaso, Anatolia y Creciente Fértil, o sea, la zona de todo lo que es Israel, Líbano, Siria, Palestina, Anatolia, Cáucaso, pero más todavía típico de lo que es Anatolia y Cáucaso. Esta gente no vinieron solo Gedó, vinieron también otros linajes paternos de ese lugar, pero bueno, el de Zugero es un Gedó-Adó y tiene la misma fecha, o sea que esto coincide con la llegada de esta gente del Neolítico. Pero aquí hay un vacío muy grande en este sitio que no se ha podido cubrir de datación, y después ya tenemos dataciones a partir de aproximadamente el 3700, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más o menos, si lo guiamos por esto, aproximadamente 3700, 3800 puede ser antes de Cristo. O sea, es más antiguo, sigue siendo más antiguo que Marroquíes Bajo y que Valencina de la Concepción. Este es indiscutiblemente, por las dataciones, después vamos a ver una pequeña foto de uno de los fosos que tiene, el más antiguo de la península ibérica. El ángulo sudoeste de la península ibérica es el que está más cercano a lo que sería la isla Atlantis, y ya sabéis mi hipótesis, que vengo defendiendo hace muchos años, de que toda esta cultura atlántica de los círculos concéntricos, de los recintos de fosos circulares concéntricos, es lo mismo que los egipcios, por tradición, llevan hasta Solón y le cuentan como el pueblo atlántico que vivía junto a las columnas de Hércules. Ese pueblo, pero ellos mencionan una isla, y la isla la ubican precisamente empezando en lo que es el Golfo de Cádiz y extendiéndose quizás hasta la zona de Madeira. Por lo tanto, la zona más cercana cuando se brinca de la isla está entre el sudoeste de la península ibérica, quiere decir entre Portugal y Andalucía. Por eso los más antiguos están en Portugal y en Andalucía. No se ha encontrado ninguno fuera de los sitios que han aparecido en el resto de la península ibérica que sean más antiguos que los que Marroquíes Bajo y este de Señora de Alegría, que es más antiguo todavía. Eso no quita que en el futuro aparezca algún recinto de foso de este tipo circular concéntrico en Andalucía. Yo apuntaría a una zona también del entorno entre Sevilla, Huelva, Cádiz, que cuando se date dé también una antigüedad tan grande como esta,
en este rango, desde 5500 al 3700 a.C. No lo descarto para nada, lo considero más que probable. Bueno, vemos que después hay un rango que se mantiene, ¿ves? Que es entre el 3400 y el 2900, más o menos, antes de Cristo. Se mantiene este rango en la mayoría de los sitios. Ya después se extienden hasta el 2000 antes de Cristo. A partir de 2500 es cuando empiezan aproximadamente. Hay quien dice que 2600, 2700 y hay quien dice que 2400, pero la media 2500 es cuando entran la gente de ancestría esteparia. Bueno, ancestría esteparia hay que aclarar que no es que signifique que, hay mucha confusión con esto, no es que signifique que llegaron directamente desde las estepas hasta aquí en el 2500, no. Son la gente que desciende de los antiguos esteparios, pero realmente desde donde vienen es desde Centro Europa. Ya en Centro Europa, ya ellos llevaban tiempo ahí, un cierto tiempo evolucionando, varios siglos, desde que habían salido desde la cultura de los Yamnaya. O sea, no son la gente Yamnaya que llega directamente aquí, no, sino sus descendientes de varios siglos después, pasando por Centro Europa, llegan a la península ibérica hacia el 2500. Pero se les llama de ancestría esteparia porque suelen tener los linajes paternos que descienden a la vez de un linaje paterno que a la vez desciende de otro, que desciende del primer linaje paterno fundador de la cultura Yamnaya. Ya está. Y además porque se mira también las mezclas con las mujeres, los linajes maternos fundadores también. Entonces la ancestría se mide de esa manera. En la península ibérica tenemos el menor porcentaje de ancestría esteparia de todo Centro Europa y las Islas Británicas, que dice que a medida que se fueron expandiendo hacia el occidente, como llegaron mucho más tarde al occidente, por el camino hubo muchas más mezclas genéticas, entonces se perdió ancestría. Y por eso la península ibérica, que es el último lugar en que en principio, bueno, en principio no, según demuestran todas las pruebas arqueológicas y genéticas hasta ahora, es el último lugar al que llegan esta gente de ancestría esteparia, tienen el porcentaje un poco más bajo, un 30% de ancestría esteparia, comparado con las Islas Británicas, por ejemplo, que llegan mucho antes, bastante, digamos que la distancia entre la cultura Yamnaya y los que llegan a la cultura, a las Islas Británicas es un poco más corta. Bueno, pues allí la ancestría esteparia es de casi el 80%. O sea, la gente de las Islas Británicas, en el 90% de su población, son gente con ancestría, descendientes de gente con ancestría esteparia, R1b, de varios sublinajes, que tienen casi un 80% de ancestría esteparia. En la península ibérica, los que tienen la ancestría esteparia más alta, aproximadamente, aunque sigue estando dentro del 30% más o menos de ancestría esteparia igual, pero que los que tienen la ancestría más alta son los vascos. Bueno, se supone que porque por ahí fue por donde entraron, primero, ¿no? Se supone que por eso. Bueno, entonces hemos visto aquí ya la cronología y vemos que hay, la mayoría se sitúan entre el 3700 más o menos antes de Cristo y vamos a ubicarnos por aquí más o menos y el 2500, 2000, vamos a poner 2000, entre el 2000 antes de Cristo y el 3700 aproximadamente. O sea, estamos hablando de, pues bueno, pues de hace unos entre 4000 y 5700 años antes de los tiempos presentes. Pero ahora vamos a ver, bueno, este es el sitio de Señora de Alegría, pues, son 3 fotos del sitio. No se confundan con esto, que estos son cuestiones de estos muretes y tal, son de otros periodos. La parte del neolítico es es un detalle del foso que vemos que es del tipo sinuoso. O sea que se confirma que los fosos más antiguos son los que van imitando, esto es un sector nada más, claro, no es el foso entero, los que van imitando las curvas de los ríos, de las aguas, los meandros, o sea, el simbolismo acuático, por decirlo de una manera. Esos son los fosos más antiguos. Ya después de alguna manera, por lo menos en el caso de Portugal, aquí en Marroquíes Bajo no, de momento no tenemos ninguna evidencia de que haya habido este tipo de fosos, pero quizás no debería descartarse. Hay que tener en cuenta que no se ha podido excavar todos los fosos completos de Marroquíes Bajo, solo tramos, y con esos tramos se ha reconstruido y se ha supuesto que los anillos eran totalmente rectos, pero puede que sí, puede que no, puede que en alguno o en algún sector tuviera algunas curvas de este tipo también, pero como no hay manera de verificarlo de momento, y ya después de
de todo el desastre que ocurrió ahí y de cómo todo eso ha quedado sepultado por completo, pues me imagino que ya no se podrá verificar, salvo que sea en una de las zonas vírgenes, cerca de lo que es el centro, ¿no? De Marroquíes Bajo, cerca del centro de salud. Si se excava en el futuro, no sé cuándo se excavará, si es que se excava, a lo mejor nos llevamos una sorpresilla de este tipo, porque ahí debería estar pues lo que es el foso más antiguo, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que hablaba del tamaño, de las hectáreas. Fíjense que la mayoría son muy pequeñitos. Es increíble. El más, esto es Portugal nada más. Aquí no están incluidos los de Andalucía. El Perdigoes, por ejemplo, que es el que más le sonará a vosotros, tiene 16,4 hectáreas. Fíjense cómo va. La mayoría son de 2, de 1, de 0,3, de 0,01. Pequeñitos. Son sitios muy pequeñitos. Claro, ya estos de Perdigoes, estos que pasan de 13, hay 4 sitios, ¿no?, que pasan de 3 hectáreas, ya se consideran bastante grandes. Pero en realidad, comparados con Marroquíes Bajo, estamos hablando de 100 hectáreas aproximadamente, y la Encina de la Concepción entre 100 y 400, pues esto ¿qué es? Pero y si nos fijamos, la mayoría son muy pequeños. Y eso coincide, entre la mayoría están precisamente los que son de tipo simbólico, quiere decir los que claramente tienen los fosos trazados de una manera simbólica, como que no es algo práctico, con esos meandros, esas ondulaciones, ¿no? Aquí, bueno, eso es un estudio que demuestra también que hay una cierta orientación a los solsticios. Esto se ha tomado en cuenta en base a las entradas principales, es decir, digamos al canal central, ¿no?, por donde se entra. ¿Ves? Tomando en cuenta por dónde está la entrada principal de los poblados, se ha visto que esto ponen 3 de ejemplo, pero todos dicen que todos cumplen la misma. Que o tienen la entrada por el solsticio de verano o la tienen por el solsticio de invierno en la salida del sol, claro. O la tienen, sí, por el solsticio de invierno o por el solsticio de verano. Pero de momento no han encontrado ninguno que tenga la entrada por el equinoccio, que dice por el punto exacto por donde sale el sol, ni por el oeste tampoco, sino por los solsticios. Como quiera que sea, eso también implica ya, coincide con el carácter mágico ceremonial de los diseños, ¿ves? Hay una intencionalidad. Es lo mismo que pasa con los dólmenes. Los monumentos megalíticos suelen estar también orientados a los solsticios más que al equinoccio directamente. Y recordemos que estas culturas son del Neolítico y Calcolítico, o sea, de la misma época donde predominan los dólmenes, los monumentos megalíticos. Aquí que bien se ve, con un foso circular de tipo recto, fondos de cabaña y el diseño sinuoso. Bueno, y por supuesto que aquí vemos que hay enterramientos. Eso es importante señalar eso. En casi todos, no en todos, pero en casi todo aparece, aunque sea un enterramiento. Aunque en la mayoría, ya te digo, hay bastantes enterramientos. Esta foto creo que ya la habíamos visto antes. Bueno, aquí vemos otra vez lo que es Perdigoes, ¿ves? Con el diseño, digamos, normal, que no responde a nada de tipo simbólico, sino simplemente fosos concéntricos y ya está, con sus puentecitos para pasar, todo práctico, ¿no? Digamos, más práctico, buscando la ley del mínimo esfuerzo, por decirlo de alguna manera, y sin demasiada obsesión por lo circular. Algo que sí vemos en Marroquíes Bajo, y como decía Narciso Zafra, parecía que esa gente tenía como una obsesión por el círculo concéntrico que fuera lo más concéntrico y perfecto posible, ¿no? Que cuando ya hay ese tipo de interés tan particular, por lo general, responde a un trasfondo mágico-religioso, al mundo inmaterial, o sea, no a una cuestión práctica. Y como en estos casos está clarísimo. Bueno, aquí el ciclo concéntrico normal, del tipo normal, por decirlo como era, o natural, con lo que es fosos rectos, y este tipo con diferentes entradas o interrupciones, por decirlo de alguna manera, también ha aparecido en las Islas Británicas, y el de Carmona. El de Carmona tiene este tipo de diseño, pero muy perfecto, los anillos trazados al compás, una cosa increíble. Estos son de Inglaterra, de la Islas Británicas, y de otros lugares también de Centro Europa, de Hungría y tal. Los arqueólogos le suelen llamar a esto precisamente, incluso de Marroquí le llaman así, redondeles,
porque son más circular concéntricos, ¿no? Son los que parecen como ruedas, ¿no? Y suelen trazar los anillos lo más recto posible. Lo curioso es que este tipo de asentamientos han sido clasificados. Al principio también se pensaron que eran poblados y hoy en día no. Se aceptan como lugares mágicos, rituales o ceremoniales. O sea que mientras más concéntrico y más perfecto es los anillos, al final la conclusión termina siendo, cuando ya analizan todas las evidencias en total, de que eran lugares más bien mágicos religiosos con una importancia simbólica y no realmente poblados. Ojo que aquí en Marroquíes Bajo, bueno, hay sus historias y sus cosas, sí, ha aparecido mucha evidencia y tal, pero a Marroquíes Bajo podría ser también algo similar. Podría ser más que una ciudad como tal o un asentamiento de población, podría ser un gran sitio mágico, un gran sitio ceremonial, simbólico, en el que venían y hacían una romería o ciertas romerías o lo que sea, también igual que en Inglaterra, venían aldeas de distintos lugares y se reunían ahí durante X tiempo, después se iban a sus respectivas aldeas, volvían otra vez cuando les tocaba otra vez o lo que fuera, y a lo mejor era un gran sitio mágico, ceremonial y ritual más que un poblado como tal. Sobre todo cuando hay esa obsesión por el círculo concéntrico, que sea lo más perfecto posible cada anillo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que todavía está es muy difícil de verificar con la evidencia que tenemos parcializada y con la falta de estudios que hay en Marroquíes Bajo, porque todavía ni se sabe la cantidad no sé, una vez me dijeron la cantidad aproximada, pero no la recuerdo, pero es una barbaridad de evidencias que se han sacado y que están en almacenes ahí todavía sin estudiar. Entonces todavía falta que Marroquíes Bajo sea un estudio completo e integral hasta la última evidencia, por decirlo de alguna manera, y que permita sacar unas conclusiones más seguras, más certeras. Y bueno, también tenemos el inconveniente de que al haber sido completamente tapado, enterrado por completo, prácticamente en toda su totalidad, y quedando muy poquito por excavar, pero que parece que no se quiere excavar, pues obviamente todo eso va a dificultar muchísimo el conocimiento de Marroquíes Bajo. En este sitio, que bien tiene o sea, que recto, ¿no? Los anillos como el compás. Este sitio es bastante antiguo. Fíjense que es de 4500 al 4000 a.C. Estos son los sitios, cómo los clasifican los arqueólogos ingleses, según el tipo de foso, si tienen o no tienen foso, o el tipo de foso como es, o el tipo de muro, de muralla, etcétera, tal. Entonces vemos que justo los que ellos llaman redondeles, que ya habíamos dicho que son casi siempre todos mágicos, religiosos, ceremoniales, son los que se describen como los que tenemos en la península ibérica. ¿Vale? Sitios rodeados por múltiples fosos concéntricos que usualmente no son utilizados como asentamiento. La forma rodeado por fosos concéntricos es la que predomina aquí en la península ibérica. Ahora solo falta por verificar si finalmente la mayoría, que ya vimos que son muy pequeños, realmente son de este tipo. La vista aérea del sitio de Portugal que hemos visto antes. Este es el hallazgo reciente que ha hecho el equipo de Antonio Morgado en Granada. No vamos a decir de momento el sitio, que ya nosotros sabemos cuál es, o lo hemos localizado, pero no lo vamos a decir porque si entendemos que ellos no lo han querido decir el lugar exacto, es porque seguramente quieren proteger el sitio. Hace cuenta que ahora mismo seguro allí no hay nada que proteja el sitio, no debe haber allí ni un puesto de un guardia de seguridad ni nada. Y entonces en cuanto el sitio sea localizado por los buscadores de tesoro, seguro que van allí a hacer el agosto. Así que por una cuestión de precaución, de protección, no vamos a decir nosotros tampoco el lugar exacto. Pero bueno, pero ya sabemos que es Granada. Este sería el recinto, por llamarle, de circular concéntrico de fosos. Después vamos a ver si cuántos fosos realmente tiene, si uno o dos. Yo creo que tiene dos. Ellos hablan de uno solo de momento. Bueno, este es el más oriental que tenemos dentro de Andalucía. Después de este, los sitios que conocemos ya están en Alicante. O sea, nos falta Almería y nos falta Murcia. Bueno, hay un hueco enorme ahí que todavía no se ha reportado nada, pero que estoy seguro que los hay también. En cuanto se implemente más en los estudios de fotografías aéreas
que están haciendo los arqueólogos, y los arqueólogos se interesen más por este tipo, por esta cultura, por estos recintos, estas manifestaciones, seguro que van a aparecer en más lugares de Granada, en más lugares de toda Andalucía. Y en Almería estoy convencidísimo que tiene que haber, aunque sea uno, y considerablemente grande. Estoy convencido de ello. Pero bueno, ya aparecerá. Y probablemente en Murcia también, y prácticamente casi toda la península ibérica va a tener, por lo menos, no creo que vaya a quedar ni una sola región de la península ibérica que no tenga, aunque sea un sitio de este tipo. Siendo más escaso seguramente en las zonas del norte y montañosas. Ahí seguro que va a ser bastante escaso si es que aparece el bono. Pero todo lo que es el resto de la península ibérica, donde haya llanuras, cuencas de grandes ríos con zonas de vegas y zonas que no sean demasiado elevadas, estoy seguro que se va a llenar de puntitos, como vimos cómo se ha ido llenando de puntitos en menos de 20 años Portugal, ¿no? Lo mismo va a pasar seguro, porque como es una manifestación típica de la cultura del Neolítico y el Calcolítico, que se extiende desde el Neolítico hasta el Calcolítico, y esa cultura del Neolítico y del Calcolítico la vemos en toda la península ibérica, entonces es lógico que aparezca en muchos lugares de la península ibérica, en casi toda la península. Y bueno, aquí esta fue la foto con la que empezamos. Y bueno, y con esto ya termino esta charla. El objetivo de esta pequeña charla era mostrar una visión lo más global posible, quedaros con esta imagen, con esta foto, con este mapa, para que veáis que no es algo raro ni escaso. En el artículo se dice, yo no estoy seguro si realmente lo ha dicho el doctor Morgado o es algo que ha dicho el periodista, pero me extrañaría mucho que el doctor Morgado diga que el sitio que han encontrado del recinto de Foso en Granada es algo extraño, muy raro, dando a entender como que es muy poco visto, no escaso. No, porque él debe conocer seguramente estos estudios, es un arqueólogo de gran trayectoria y seguro estoy que tiene que conocer estos estudios. Ahora, lo que sí es verdad que hay arqueólogos que todavía no lo tienen muy claro, que decir que ni conocen prácticamente esto, porque se han especializado en otras ramas, en otras culturas, en otros periodos, y casi no le han prestado atención a esto, ¿no? Pero hay bastante documentación, bastante excavación, bastante localización de sitios de estos, no solo en arqueólogos de Centro Europa o de Inglaterra, sino también aquí de arqueólogos nuestros, españoles y también portugueses, o sea, arqueólogos de la península ibérica. Así que yo no creo que realmente le haya dicho eso, o si lo dijo, a lo mejor se refería a otra cosa y lo sacaron de contexto en la noticia, porque no es nada raro, o sea, es algo realmente frecuente. Bueno, pues espero que os haya gustado esto. Un abrazo, cuídense.